Hola chicos, aquí venimos con otro problema de ángulos en el curso de geometría, esperando que sea de su agrado y para poder alimentar ese conocimiento en el estudio. Dice así, se tienen los siguientes ángulos consecutivos, como tú te das cuenta ya lo grafiqué, el ángulo AOB y BOC. Recordemos que esa es la forma en la que podemos nosotros construir ángulos consecutivos. En este caso son dos. Luego se trazan los rayos OA o X, los rayos OX y OY. A ver, trazamos el rayo OX por aquí, si tú te das cuenta, así, de tal manera que por aquí trazamos el rayo OY también, vamos a trazarlo de una vez, por aquí, eso es, este viene a ser el rayo OY. Con la siguiente condición, te dice que la medida del ángulo AOB, todo este ángulo AOB, este angulito que está aquí, es 3 veces AOX, o sea, es 3 veces este ángulo. Por lo tanto, vamos a nosotros a utilizar la variable tita para que el otro ángulo grande sea 3 tita. ¿De acuerdo? Entonces, uno es tita y el otro sería el triple. Lo mismo sucede para BOC. No sé si te percatas. Mira, BOC, este es el BOC, es 3 veces la medida de COY. Y vamos a utilizar la variable alfa para que esto sea 3 alfa. ¿De acuerdo? Calcular la medida del ángulo que forman las bisectrices de los ángulos AOY, todo este ángulo, la mitad más o menos, ¿sí? Lo voy a hacer con rojo, ¿sí? No te pierdas, por favor, mira aquí la mitad, ahí está, ¿ok? Vamos a marcar, también es necesario marcar, ¿ok? Es necesario marcar, ahí, este es el ángulo, ¿ok? ¿Sí? Y este vendría a ser la otra parte del ángulo, ¿sí? Y te dice que luego que la otra bisectriz es del ángulo COX, así, de todo esto, la mitad aproximadamente, con verde, sí, con verde, la mitad, aquí lo tenemos, mira, ve, allí está, ¿ok? Vamos a marcar también el ángulo, entonces una parte vendría a ser esto y la otra vendría a ser esta otra abertura. Y a nosotros nos piden calcular la medida de este ángulo X. Listo, todo perfecto, Fisher. Vamos a ver, ¿qué tenemos que utilizar aquí para calcular el X? Ah, por cierto, me olvidaba, me dicen que la medida de todo el ángulo es de 120 grados. Vamos a pintarlo para poder tener una gráfica adecuada y los datos adecuados. Recordemos que eso es importante en la geometría, tener una gráfica adecuada y los datos bien puestos. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego tenemos que darle una expresión a los dos ángulos de rojo y a los dos ángulos de verde. Pero para ello, ¿cómo tenemos que pensar? ¿Cómo tenemos que razonar? La forma de razonar es importante. ¿Sí? Tenemos que averiguar cuánto mide todo el ángulo de rojo, o sea, los dos, las dos aberturas de rojo. ¿Ok? Y también igualito para el verde. ¿Y por qué es necesario? Porque si yo averiguo todo lo de rojo, entonces la mitad es lo que le corresponde. Para ello, si tú te das cuenta, este ángulo de rojo, los dos ángulos de rojo, tendrían la abertura de 3 tita más este ángulo que está acá. Y ese ángulo que está ahí, que lo voy a colocar de azul, por favor sígueme, no te pierdas, sígueme, más este ángulo que lo voy a colocar aquí, este angulito de aquí sería 2 veces alfa. Eso significa de que los dos ángulos de rojo tendrían la medida o la abertura de los dos ángulos de rojo tendrían la abertura de 3 tita más 2 alfa. ¿Ok? Eso significa de que a cada ángulo de rojo le corresponde la mitad. Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer. Este ángulo de rojo sería 3 tita más 2 alfa entre 2. Y solo le vamos a poner la medida 1 para que el gráfico no sea muy tosco. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a hacer lo mismo pero con los ángulos de verde. Todos los ángulos de verde. Y para los ángulos de verde necesito esta otra abertura que está acá, que justamente es 2 tita. ¿Para qué? Para poder darme cuenta que la abertura, toda la abertura de verde, las dos aberturas de verde, va a ser igual a 3 alfa más 2 tita. Entonces, cada ángulo de verde
le va a tocar la expresión o el valor de 3 alfa, le voy a poner a este nada más, 3 alfa más 2 tita, 3 alfa más 2 tita sobre 2. ¿De acuerdo? Muy bien, ya pude darle una expresión a cada ángulo de rojo y una expresión a cada ángulo de verde. Ahora sí, Fisher, ¿qué más necesito hacer? Así como en otros videos también hemos dicho, tenemos que tener una ecuación con x. Y tú eliges si puede ser para abajo de x o para arriba de x. Como quieras, ¿sí? Vamos a elegir para arriba, ¿qué te parece? ¿Ok? Y si tú te das cuenta, esa abertura va a ser x más el ángulo de rojo. Y esa misma abertura tiene otra expresión, ¿sí? Esa misma abertura tiene otra expresión que es el ángulo de verde más, más la otra abertura que es tita. Entonces, como ya nos dimos cuenta a qué puede ser expresado, veamos. Primero remarquemos de qué tipo de ángulo se trata, ¿ok? El ángulo sería, profesor, todo esto. Entonces decimos, la ecuación que tiene x más el ángulo de rojo, que era 3 tita más 2 alfa sobre 2, igual a la otra expresión, pero en la misma abertura, ¿de acuerdo? Y habíamos dicho que esto es igual al ángulo de verde, que es 3 alfa más 2 tita sobre 2, más el ángulo de tita, más el ángulo de tita. Y como todos tienen denominador 2, entonces yo puedo hacer un artificio aritmético, ¿verdad? Por 2 y entre 2. Por 2 y entre 2. Claro, y estamos todos de acuerdo que no se altera en nada. Y eso lo hice únicamente para simplificar el 2 como denominador. Y esto me va a quedar así. Me queda 2x más 3 tita más 2 alfa más 3 alfa más 4 veces tita. Dejamos al x solito, ok. El 2 alfa pasa a restar al 3 alfa y te queda alfa. El 3 tita de la izquierda pasa a restar al 4 tita de la derecha y te queda tita. ¿Estamos de acuerdo? Pero no hay que olvidarnos algo aquí, ¿sí? En el 120. El 120 recuerda que es 3 tita más 3 alfa. Es igual a 120. ¿De acuerdo? Entonces yo podría asegurar que tita más alfa, si yo le saco tercia, esto me va a quedar 40. Entonces esto me va a quedar 40. Eso me sirve para poder yo ir reemplazando en la otra ecuación. Y claro, ya me di cuenta que 2x es igual a 40. Y eso hace que yo me percate y diga, bueno, le tengo que sacar mitad definitivamente, ¿correcto? Y así puedo yo obtener el resultado de x que es igual a 20 grados. Bien, chicos, espero que pues haya quedado claro y entendido. Así que esta vendría a ser la respuesta para este problemita. No se olviden de tocar la campanita y de suscribirse para poder apoyarme y hacer más videos. Nos estamos viendo hasta otra oportunidad. Chao, chao.